Bienvenidos a todos al webinar de Comtech Quality, que es una consultora especialista en transformación de organizaciones, en temas de gestión. Y este webinar hoy viene de la mano de Pau Negre, que es el socio y director de la consultora Comtech y además está muy vinculado al FQM. Y ha estado precisamente involucrado en la creación de este nuevo modelo, que no es un nuevo modelo, sino que son algunos cambios de este 2025 que se acaba de publicar recientemente en el mes de junio. Que se acaban de publicar este nuevo modelo. Así que os dejo con Pau. Haremos, como os digo, esto está grabado. Hay una parte de preguntas que podéis ir haciendo en el chat sin ningún problema, y luego las preguntas, si os parece, dejaremos de grabar porque eso no tiene por qué quedarse registrado, pero para que podamos hablar tranquilamente, así que no tengáis ningún problema. Vosotros mismos oiréis que se ha detenido la grabación. Pues sin más demora, os dejo con Pau, que nos explicará estas novedades. Muy bien, buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a este webinar donde intentaré hacer un resumen de las principales novedades que nos trae este modelo FQM 2025 y, y lo estructuraremos con estos puntos que tenéis en pantalla. Primero hablaremos un poquito del porqué de este cambio del modelo. Algunos quizá pensáis, oye, pero si ya hicieron uno en el 2020, ¿por qué ahora lo vuelven a revisar, ¿no? Hablaremos de esto, hablaremos de los temas que no han cambiado, que ya os avanzó que son la mayoría, y también hablaremos, por supuesto, de las principales novedades, tanto en el modelo como en el reader, así como también en el esquema de reconocimiento. Esta será un poco la estructura de la sesión. Entonces, primero de todo, bueno, que sois, algunos de los asistentes, ya he visto la lista, ya son veteranos y ya saben de qué va esto, y sonará toda la evolución que ha tenido el modelo. Aquí vemos desde el primer ejemplar del modelo hasta este último del 2025. El modelo, como cualquier referencial, cualquier norma, está sometido a un proceso de revisión periódico. ¿Para qué? Pues para garantizar su adecuación y su vigencia. Entonces, no es ninguna anomalía que se tenga que revisar el modelo, porque ya es un hábito ir revisando cada X años. Esto para empezar, pero dejadme enfatizar en la importancia de esta primera revisión. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la revisión que se hizo en el año 2020 fue una revisión profunda donde se cambió la estructura original del modelo, esta que tenía los 9 criterios. Esta se cambia y se cambia todo, bueno, se hace una gran removida en todo el modelo. Por esto esta primera revisión es especialmente importante, porque cuando están revisando un modelo que lleva muchos años, básicamente lo que hacían es perfeccionar cosas. Aquí se tenía que acabar de validar la adecuación del modelo después de los primeros años de aplicación, y entonces, bueno, pues teníamos como bastantes ganas de que se hiciera esta revisión, que era especialmente importante, ¿sí? Y además es que desde el año 2020 pues han pasado muchas cosas. El modelo, de hecho, se crea en el 2019, y desde el año 2019 pues han pasado una barbaridad de cosas, como por ejemplo que hemos superado una pandemia, un COVID-19, que parece que no nos acordemos, pero cuando se definió el modelo todavía no había, y cuando presentaron el modelo en el foro del FQM en Helsinki, pues allá todavía no había estallado toda la pandemia del COVID. La hemos superado afortunadamente con éxito. Además, con todo esto, en los últimos años hemos tenido una subida muy importante de la presión en la cadena de suministros, a raíz también de la pandemia. Ha habido una subida que afortunadamente parece que va bajando, pero una subida fuertísima de la inflación en los últimos años, sobre todo a partir del 21-22. Ha habido un auge del teletrabajo también como herencia de esta pandemia, con una explosión realmente importante que ha cambiado la manera de trabajar de muchas organizaciones. La inteligencia artificial generativa, sobre todo, ha pegado un boom tremendo en los últimos años, y se espera que todavía siga subiendo muchísimo más.
Insisto, todo esto en los últimos 5 años, ¿eh? Tensiones geopolíticas muy fuertes, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, todo el conflicto bélico con Rusia y Ucrania y lo que todavía no aparece aquí, que es toda la crisis con Israel y Palestina, ¿no? Además, ha habido una apuesta afortunadamente clara y decidida en la lucha contra el cambio climático. Antes había un nuevo modelo, yo creo, si no recuerdo mal, el fenómeno Greta Thunberg todavía no había aparecido y el compromiso de las naciones para reducir las emisiones de CO2 no era tan firme como lo es ahora y fruto de ello pues se han empezado a rebajar las emisiones y hay una perspectiva de continuo así. Esto es un cambio de paradigma para todas las organizaciones con los ODS. También en estos últimos 5 años se ha aplicado, se ha empezado a aplicar la tecnología 5G en las redes móviles. Hasta entonces teníamos Insisto, en todo este periodo de tiempo también ha nacido y ha quebrado, ha dado tiempo a que naciera y quebrara la plataforma FTX, que es la que operaba con bitcoins. Y además, lo que antes era Facebook y Twitter, pues ahora pasa a llamarse Metaverse y X. Este nombre, a mi juicio, poco afortunado para esta red social. Vamos, estas 10 cosas, pero podemos haber puesto alguna más. Que han pasado muchísimas cosas y como han pasado muchísimas cosas, pues ya está bien que también el modelo vaya viendo qué necesidades hay de ajustarse. Es cierto, y yo soy de los que creo firmemente, que el modelo tampoco tiene que venderse a modas efímeras y cuando menos hable de temas específicos mejor porque su caducidad va a ser más longeva. Pero sí que está bien ir entendiendo lo que pasa por el mundo para ver en qué sentido puede afectar las necesidades y contenidos del modelo. Todos estos han sido cambios. Hay cosas que no han cambiado. Tenemos toda una serie de líderes políticos que siguen ahí sin cambiar. No ha sido un festival de cambios. Y además, otra cosa que muy a mi pesar tampoco ha cambiado es que el Real Madrid sigue ganando las Copas de Europa y yo como barcelonista, pues aquí, pues nada, rendirme a sus resultados, aplaudirlos y morirme de la envidia. ¿Vale? Bromas aparte, esto es un poco la introducción de un poco la necesidad del cambio del modelo. Pero primero de todo, la primera gran conclusión es que la esencia del modelo no ha cambiado. ¿Sí? Entonces voy a empezar con todo aquello que no ha cambiado para tranquilizar un poco a la gente que esté pensando, oye, pero si ya en el 2020 hicimos un gran esfuerzo para adaptarnos al nuevo modelo, ahora otra vez no. No os preocupéis porque la estructura del modelo es exactamente la misma. Se mantienen los 3 bloques de dirección, ejecución y resultados que ya presentaba el modelo 2020. Se mantienen los 7 criterios y se mantienen los 29 subcriterios. En este sentido no cambia. Se mantienen las denominaciones de todos los criterios del modelo. Es decir, que a grandes rasgos en lo que es la estructura del modelo no cambia nada. ¿Sí? Además, se mantiene la distribución de la puntuación, es decir, la ponderación que tienen puntos cada uno de los criterios del modelo. Tampoco cambia en este sentido el modelo. La estructura general y las reglas del Reader también se mantienen exactamente las mismas, no cambian. ¿Sí? Hay 3 elementos para cada uno de los 2 readers, el de lo que sería dirección y ejecución y el de resultados, cada uno con un par de atributos y en el de resultados pues hay estos 2 elementos, relevancia y utilidad y rendimiento, y el primero con 2 atributos y el segundo con 4. Todo esto se mantiene igual. También se mantiene igual, dejar que me aparte, los criterios de puntuación. Eso de que para puntuar utilizando el Reader, pues el 0 no había capacidad para conseguirlo, del 10 al 30 limitada capacidad, del 40 al 60 capacidad para conseguirlo, etc. Tampoco ha cambiado esto. Por esto digo, que nadie se asuste, todo el mundo tranquilo, no hay cambios relevantes. Para alguien que utilice el modelo, a un usuario normal, yo diría que no hay ningún cambio. Afortunadamente, porque de alguna manera constata que el diseño y fue radical y fue atrevido, valiente, importante del modelo 2020, pues se confirma que era un buen diseño, que una buena estructura y que ha funcionado bien.
¿vale? Esta para mí es la gran conclusión, la consolidación, la validación de las bondades que tenía el modelo 2020, que es la base que teníamos. Entonces, en este sentido, no hay cambios relevantes. A una organización que utilice el modelo, han habido cambios que explicaremos ahora. Yo casi diría que son cambios más de carácter más técnico para un uso avanzado del modelo que para alguien que empiece o utilice el modelo de manera más o menos superficial. Son cambios de detalle, ¿sí? Son clarificaciones, aclaraciones, ahora lo veremos, pero no son cambios relevantes. Y al ciudadano de a pie, al usuario de a pie del modelo, si no se lo explicas, no se va a dar cuenta y no va a afectar. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguien que tuviera un sello o una puntuación con el modelo no tiene que cambiar en absoluto. Así como cuando salió el modelo 2020 sí que suponía un cambio de paradigma en la evaluación y por cambiar niveles de sellos porque se habían cambiado muchas cosas, aquí no va a cambiar absolutamente nada. Alguien que lo tuviera todo preparado con el modelo 2020 para renovar un sello, pues puede ir perfectamente igual, no le va a suponer prácticamente, bueno, nada, ningún esfuerzo añadido presentarse al nuevo modelo. Es decir, primer mensaje fuerte que quiero lanzar, que nadie se asuste con el cambio de modelo, que nadie intente frenar el utilizar el nuevo TAP, porque es que es prácticamente, básicamente lo mismo. Podemos decir que lo que ha hecho la nueva revisión de la norma es revisar y reforzar algunos conceptos y clarificar y dar solidez a la estructura. Es perfeccionar lo que ya había, ¿vale? Entonces, primeros cambios, sí, pues se refuerza este concepto de éxito y rendimiento sostenible. Han incorporado una especie de eslogan que es el Sustainable Performance. Lo pongo en inglés también porque hay traducciones que a veces desmerecen el original, ¿vale? Entonces, un poco el lema, el eslogan del modelo es que la organización pueda evidenciar y pueda trabajar por este éxito y rendimiento sostenible. Recordar que son las dos caras de la moneda por las que apuesta el modelo. Ser capaces de tener el éxito en el presente y, al mismo tiempo, dar garantías de que seremos sostenibles y podremos continuar teniendo éxito en el futuro. Esto es la esencia del modelo y aquí no cambia. Entonces, como muestra este cambio, que no es solo el eslogan, insisto, son temas de nivel avanzado, pero cuando empezamos a leer los puntos guía de cada subcriterio, recordar que había una frase que decía, el inicio de cada punto guía, de cada subcriterio decía, en la práctica una organización sobresaliente, 2 puntos, y a partir de aquí venían todos los bullets, todos los puntos guías, con esos ejemplos de buenas prácticas que una organización sobresaliente hacía en referencia y en lo relativo al subcriterio en cuestión. Pues ahora esta frase se ha cambiado y se dice de la siguiente manera. En la práctica, una organización que demuestra un rendimiento sostenible, ¿vale? O sea que, si bien antes hablaban de organización excelente y se cargaron en el modelo 2020 el concepto de excelencia y lo tradujeron a organizaciones sobresalientes, hablan de organizaciones que son capaces de demostrar un rendimiento sostenible. Y esta es la clave. Me parece quizá más filosófico, pero me parece relevante no perder el eje y el foco de lo que pretende el modelo. Insisto, ayudarnos a optimizar nuestro rendimiento presente y ser capaces de tenerlo también en el futuro. Entonces, más cambios. Han invertido el orden de los subcriterios 1, 2 y 1, 3. Recordar que el subcriterio 1, 2 antes era el de identificar y entender las necesidades de los grupos de interés y el 1, 3 era el de comprender el ecosistema, las capacidades propias y los principales retos. No han tocado los subcriterios en sí mismos, lo que han hecho ha sido invertir el orden. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica y del relato decían, oye, primer subcriterio, el 1-1, pues la organización tiene que definir el propósito, la visión como eje vertebrador para construir todo el resto. A partir de aquí les parecía más lógico ir de más macro a más detalle, es decir, no empezar por el análisis de los grupos de interés, sino por el análisis del ecosistema. Entonces, simplemente han cambiado el orden para reforzar la estructura del relato que quieren montar. Es decir, una vez hemos definido nuestro propósito y nuestra visión, vamos a entender todo el ecosistema y a partir de aquí vamos a hacer un poquito más de zoom, vamos a entender todas las necesidades y expectativas de los grupos
grupos de interés para luego ya proceder al subcriterio 4, que sería el de la estrategia. ¿Vale? Seguimos. Se han matizado algunos títulos de subcriterios, aunque se mantiene el objetivo fundamental. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con ello? Pues que los títulos de los criterios aquí no ha cambiado nada, se mantienen igual, pero en los subcriterios hay unos pequeños cambios. Yo os los explico ahora, son muy cortitos. El primero, en el subcriterio 1.4, antes era desarrollar la estrategia y ahora habla de desarrolla y adapta la estrategia. ¿Qué han hecho? Enfatizar que no es solo definir la estrategia, sino también adaptarla cuando sea conveniente. Evidentemente, este contenido ya estaba dentro de los puntos guía del subcriterio en el modelo anterior. O sea, no es que estén añadiendo un tema nuevo, simplemente están dándole más visibilidad en el título, que es desarrollar, pero también adaptar la estrategia. Siguiente cambio en el título, es en el del 2.4. Aquí a mí me parecía un cambio muy importante, porque era el título del subcriterio que costaba más de explicar y que la gente entendiera. Recordar que antes se hablaba de unirse y comprometerse en torno a un propósito, visión y estrategia. Y aquí no queda muy claro. Y ahora ya lo explican bien. Oye, sí, lo que tiene que hacer una organización es conseguir que sus grupos de interés clave se unan y comprometan con su propósito, visión y estrategia. Es decir, se habían olvidado el sujeto de la oración, por decirlo de alguna manera. Entonces, no acaba de quedar claro. Ahora ya lo dejan claro. El 2.4, ¿de qué va? El 2.4 va de que la organización tiene que conseguir unir y comprometer a los grupos de interés clave con su propósito, visión y estrategia. ¿Sí? Simplemente una clarificación. No cambia el contenido. Tercer cambio de título. Cambian la palabra diseñar por la de definir. O sea, en vez de hablar de diseñar el valor y cómo se crea, ahora hablan de definir el valor y cómo se crea. ¿Vale? ¿Por qué? Para huir un poco de las connotaciones que pueda llevar asociada la palabra diseñar. O sea, no es solo un tema de diseño de productos, sino es toda la definición que incluye evidentemente el diseño, pero también incluiría la definición de la cartera de servicios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, se entendió que la palabra definir se ajustaba más y que da un poco más de margen a encaber todas las posibles alternativas de contenidos que habían. Pero insisto, no cambian los puntos guía. Hay cambios en los puntos guía, pero en la esencia, el espíritu es el mismo. Solo son cambios de cómo se titula el subcriterio. ¿Sí? Otro cambio relevante, que insisto, no cambia y no afecta al contenido, pero sí que han quitado del título del 5.1, antes era gestionar el funcionamiento y el riesgo, y ahora hablan de gestionar el funcionamiento. Es decir, se han cargado la parte del riesgo, no se han cargado del contenido, cuidado. Sigue estando la gestión de riesgos empresariales dentro del 5.1. Lo que pasa es que lo han quitado del título. ¿Por qué? Para no hacer una hipertrofia con el tema de riesgos. Oye, el 5.1 va de asegurar que haces una buena gestión del funcionamiento. ¿De acuerdo? Que es una de estas traducciones muy delicadas. Recordar que esto en inglés, y siempre recomiendo leer el original en inglés. En inglés hablan de performance en vez de funcionamiento. Tiene una traducción que cuesta, porque funcionamiento no significa lo mismo que performance. Performance tiene una connotación más de resultado también y funcionamiento quizá no tanto. O sea que 5.1 es gestionar el funcionamiento, un funcionamiento que nos aporte resultados. ¿Sí? Pero bueno, aparte de este matiz, evidentemente, para garantizar este buen funcionamiento, entre otras cosas que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es velar por una buena gestión de los riesgos que puedan afectar a tu funcionamiento. ¿Vale? O sea que el contenido de riesgo sigue dentro del 5.1, pero lo han quitado del título para darle más amplitud al título. Y por último, el subcriterio 5.4, que antes era aprovechar los datos, la información y el conocimiento, queda un poco etéreo, parecía como un cajón desastre donde habían metido datos, información y conocimiento, y aquí lo que han hecho han sido titularlo de la siguiente manera: aprovecha la información y el conocimiento basado en datos. Y aquí ya cambia porque le da un relato y le da sentido. A los más antiguos del lugar, recordaréis que antes había una cosa que se llamaban los conceptos fundamentales. Y antes había un concepto fundamental que luego lo suprimieron, pero al principio había un concepto fundamental que ya hablaba de fomentar una toma de decisión basada
basada en datos. De hecho, tengo un gran amigo y la primera persona que me formó en el modelo FQM, mi gran mentor, uno de los que saliera este concepto fundamental, digamos que le afectó, le supo mal porque pensaba que era interesante. Pues bueno, me alegro de poder decirle bueno, que se ha recuperado y no como concepto fundamental, sino como título de un subcriterio. Hay que saber utilizar la información que tenemos y aprovecharla para generar un conocimiento que nos ayude a tomar decisiones y que se fundamente en los datos. ¿De acuerdo? Pues estos son los 5 cambios de títulos de subcriterios, que insisto, son cambios de títulos más de léxico y para facilitar la comprensión del contenido, pero no afectan al contenido. En este sentido, pues podemos estar tranquilos. Yo os he dicho que los cambios eran de detalles para afinar cosas. ¿De acuerdo? A nivel de cambios en el contenido de los puntos guía, que estos serían los que serían como más relevantes. Han habido muchos cambios, muchos. Se han redactado de nuevo muchos puntos guías. Se han añadido muchos puntos guía. Entonces, en el webinar de hoy, evidentemente, no vamos a poder pasar por todos ellos porque nos quedaríamos sin tiempo y sería bastante tostón el tema. Lo que sí os he hecho es un pequeño resumen de los principales cambios. Uno de los elementos que se ha reforzado es el concepto de liderazgo. Si recordáis, el modelo previo al 2020 había un criterio entero que se titulaba liderazgo y los títulos de cada subcriterio mencionaban la palabra líder. Decía, los líderes siempre aparecía en todos los títulos subcriterios. De aquí pasamos al modelo 2020, donde sí que había un título de un criterio que era el de cultura y estrategia, de valores y cultura y liderazgo, perdón, y a partir de aquí, los títulos de los subcriterios no había ninguno que mencionara la palabra liderazgo. Es decir, que el único sitio donde aparecía la palabra liderazgo era en el título del criterio 2, cultura y liderazgo de la organización. ¿Sí? Entonces, de alguna manera han recogido feedback y han entendido que tenían que reforzar un poco más el concepto de liderazgo. Entonces, a lo largo de todo el modelo aparecen nuevas referencias del compromiso de los líderes con el propósito, con moderar la cultura de los valores, con comportamientos que ven el cambio, es decir, toda una serie de temas que refuerzan un poco el concepto de liderazgo del que parecía que no era así, pero podía llegar a parecer que nos habíamos quedado medio huérfanos respecto al anterior modelo. También en este modelo se refuerza bastante el concepto de resiliencia y continuidad de negocio. Y esto en relación al eslogan ese de reforzar el concepto de que el modelo nos tiene que ayudar a conseguir el éxito y la sostenibilidad. Entonces se le ha dado un refuerzo a estos conceptos de resiliencia y continuidad de negocio. También, y en la misma línea, al concepto de sostenibilidad. Ha quedado todavía un poquito más reforzado en el modelo. Pero además, una sostenibilidad en todas sus dimensiones. Luego lo veremos con más detalle, pero no sostenibilidad solo vinculado al tema ambiental, que quizá aquí podemos tener un poco más de sesgo en este sentido, sostenibilidad en todas sus patas. Primero la económica, que es la más relevante, es la que nos va a permitir poder tener continuidad en el futuro, y luego la ambiental y también la social, es decir, la sostenibilidad en todas sus 3 dimensiones. ¿Vale? También se refuerza con el nuevo modelo 2025 la gestión de datos mediante nuevas tecnologías y aquí incide un poquito más en todas las opciones y posibilidades que están apareciendo ahora a nivel tecnológico para mejorar nuestra capacidad de utilizar los datos para la toma de decisión. Y finalmente hay un cambio que este sí que es de contenido relevante y porque era un tema que antes daba un poco de confusión. Recordad que en el modelo 2020, donde te pedía que segmentaras a los grupos de interés, era en el subcriterio, bueno, te lo pedía en el criterio 3. En el criterio 3, cuando te decía gestionar grupos de interés, te decía, oye, segméntalos adecuadamente y luego define de qué manera vas a establecer tu modelo de relación con cada uno de los grupos de interés. Esto presentaba un problema, porque en el subcriterio 1.2, ahora será el 1.3, que te decía, identifica y entiende a los grupos de interés sus necesidades y expectativas. Pero ¿cómo vamos a analizar, bien analizado con detalle, necesidades y expectativas de los grupos de interés
si no los hemos segmentado antes. Entonces, es una petición que hicimos y afortunadamente se ha recogido. Es decir, que ahora el 1.2 incluye identificar los grupos de interés, segmentarlos y analizar necesidades y expectativas de los grupos de interés. Una vez tenemos hecho esto en el 1.2, en el bloque de dirección, en el bloque de ejecución, en el criterio 3, aquí lo que te pide entonces es define y desarrolla los modos de relación con cada uno de los grupos de interés. Entonces, han cambiado contenido, una parte del contenido del criterio 3 al subcriterio 1.2, pero para mejorar la aplicación y uso y evitar dualidades o posibles confusiones a la hora de aplicar el modelo. Seguimos con cambios relevantes. Se incide en el criterio 4 en algunos aspectos referentes a lo que es la creación de valor sostenible. ¿Por qué? Porque en el momento de usar el modelo, y quizá no queda suficientemente claro, parecía que esto de crear valor sostenible era un poco para todos. Y aquí de alguna manera te dicen, cuidado, el valor sostenible se realiza para nuestros clientes. ¿Sí? Nuestra razón de ser, nuestra propuesta de valor va para los clientes. Es cierto que en función de tu organización y de tu sector, quizá también puedes incluir aquí a inversores reguladores, como por ejemplo, si es una entidad concertada, la administración pública como inversor regulador podría también ir centrada para allá. O en algún grupo, en algún sector, se podría llegar a contemplar a la sociedad también aquí. Pero definitivamente no entra como destinatario de nuestra propuesta de valor, por ejemplo, los profesionales, las personas de la organización. Oye, no, es que yo en mi propósito he definido y en mi visión y tal que las personas que trabajan para mí son el centro de mi actividad. Bueno, muy bien, pero no son las que te van a contratar los servicios, los que van a recibir tu propuesta de valor y quién va a financiarla. Entonces, está muy bien esto, estas políticas se van a reforzar en el subcriterio 3.2 cuando expliques todo lo que haces para la gestión de las personas. ¿Dónde se nota mucho esto que acabo de decir? En el subcriterio 4.4. Se producían algún déficit de interpretación y se pensaba que el 4.4, de crear una experiencia global, era crear una experiencia para todos los grupos de interés. Oye, no, la experiencia global es para nuestros clientes. Y excepcionalmente, en función de la organización, podemos incluir algún inversor regulador o alguna parte de la sociedad. Pero sobre todo, la propuesta de valor va para los clientes. Y cuando tengamos que velar en el subcriterio 4.4 por la experiencia global, va para los clientes. Es decir, para que nos entendamos, el Customer Experience iría aquí. Oye, pero es que yo quiero hacerlo del la experiencia del empleado, el Employee Experience, muy bien, pero correspondería al subcriterio 3.2, no se aplicaría en el 4.4. Han querido también dejar claro en qué subcriterio va cada parte del contenido para evitar duplicidades y confusiones. Sobre todo, pero estos cambios yo creo que aplican más a los evaluadores que no a la gente que quiere aplicar el modelo. ¿Sí? Porque no se quite contenido, sino que aclara un poco dónde va, en qué subcriterio va cada parte del contenido. Y también cuando aclara este concepto de creación de valor sostenible, en la parte de sostenibilidad, insiste, porque en el anterior redactado quizá no había quedado del todo claro, insiste que la sostenibilidad también es económica, que aquí parecía que todo tuviera que ir en torno al medio ambiente, tal como estaba redactado, pues no, dice también medio ambiente, también sostenibilidad social, pero también y principalmente sostenibilidad económica. Es decir, están las patas de la sostenibilidad, como he dicho anteriormente. Seguimos. Cambios en el criterio 6. Pues en el criterio 6, que ya sabéis que son los resultados de percepción de los grupos de interés, pues aquí entran elementos interesantes, que insisto, no son nuevos, pero refuerzan los contenidos para que no haya malas interpretaciones. Te dice que las percepciones de los grupos de interés pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas. En la anterior versión no se mencionaba textualmente que las percepciones podían ser cualitativas y ahora ya te lo dicen. O sea, que se pueden recoger percepciones de grupos de interés de manera cualitativa. Es decir, que no todo tienen por qué ser resultados numéricos de encuesta, para simplificarlo y ponerlo. Segunda parte de cambios en el criterio 6 de resultados de percepción.
se explicita un mayor número de fuentes para recopilar estos datos de percepción y esto tiene que ver con lo que he dicho antes. O sea, además de las de existentes, te habla que resultados de auditoría, de temas de data analytics, temas de sentimiento, de análisis del sentimiento, de machine learning. Es decir, están vinculando estas nuevas herramientas tecnológicas, temas de inteligencia artificial para tener sistemas de recoger y analizar datos cualitativos con el punto anterior. ¿Vale? O sea, que se refuerza y de alguna manera no limita tanto a que tengas que tener una encuesta con un resultado cuantificable numérico. Lo amplió un poquito más, sobre todo para aquellos grupos de interés donde esto era más complicado. Muchas veces en el de inversores reguladores aquí costaba más poder hacer encuestas, no tenía sentido, y a veces sí que te están haciendo auditorías o cosas similares que las puedes utilizar como resultado. Evidentemente, con el modelo anterior esto ya se permitía, pero parecía como si estuviera con una segunda categoría de resultados. Pues ahora este modelo pone en valor tanto un sistema como el otro. Y otro cambio, se reestructura el criterio 7. El criterio 7 antes tenía una estructuración que daba un poco a la confusión. Ahora han hecho una reestructuración y dicen, oye, los resultados del criterio 7, recordar que son los resultados de rendimiento estratégico y operativo. Pues te dice, en primer lugar, hay una gran segmentación en dos paquetes de resultados. Los resultados de rendimiento estratégico y los resultados de rendimiento operativo. Es decir, que de alguna manera se espera que una organización haya hecho este análisis, esta clasificación y sepa diferenciar entre cuáles son sus resultados estratégicos y cuáles son sus resultados operativos o sus principales resultados estratégicos y operativos. Es decir, la organización y por ende los evaluadores deberían poder analizar la organización desde las dos perspectivas, la estratégica y la operativa, la que nos va a ayudar a entender los resultados del futuro y la que nos va a ayudar a entender nuestro rendimiento de presente. ¿Vale? O sea que una primera gran categorización de resultados, estratégica y operativa. Para cada una de las dos categorías, el modelo ahora propone una segmentación que la ha simplificado, que es de 4, que, insisto, afecta a los dos tipos de resultados. Uno es resultados vinculados al cumplimiento de expectativas y contribución de los grupos de interés, otro resultados económicos y financieros, otro resultados de gestión del funcionamiento y de la transformación y otro resultados de sostenibilidad. Dejadme insistir en que la primera gran clasificación de resultados es estratégico y operativo y luego transversalmente, tanto para uno como para otro, aparece esta distribución. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que someternos a esta distribución, a esta segmentación que proponen? No. Es una referencia, porque además cada una de ellas, el modelo ahora este nuevo incorpora muchos ejemplos de posibles resultados que podrían haber en cada uno de estos 4 bloques. Pero insisto, no son más que ejemplos y referencias. Que nadie pierda la cabeza por reestructurar sus cuadros de mando porque me tengo que adaptar al modelo FQM, a la nueva estructura. No es esta la idea. La idea es ilustrar con posibilidades de tipologías de resultados para que tanto el evaluador como la organización que utiliza el modelo como guía no hipertrofie unos resultados en favor de otros o no deje de poner en el mapa algunos resultados que pueden ser relevantes. Entonces, con esta clasificación, estos 4 bloques, también os diría cuidado, porque además no es una clasificación inequívoca, estanca, porque en el primer bloque, cumplimiento de expectativas y contribución de los grupos de interés, puedes tener, pues oye, grupo de interés, la propiedad, pues los resultados económicos, que también estarían en el bloque B, los resultados económicos financieros. O podrías tener grupo de interés, mi impacto con los ODS en la sociedad. Grupo de interés sociedad, pues mi impacto en ODS o en emisiones de gases de efecto invernadero. Pues sería un tipo de resultado que también podría estar en el bloque D de sostenibilidad. Es decir, que cuidado con esta clasificación. Aquí lo que una organización debería hacer es entender sus dos niveles de resultados, los estratégicos y los operativos, y a partir de aquí, adaptado a su sector, a su idiosincrasia, a su estrategia, a sus grupos de interés, a su realidad, que defina sus resultados. Y que tome como guía lo que propone el modelo, mi consejo, como repaso para no olvidarse ninguna tipología de resultado relevante, que entiendo que no debería pasar. ¿Vale? Muy bien.
Y ya por último, el último cambio, ese es un cambio ya muy de detalle, pero si recordáis el modelo, tú ibas explicando el modelo siendo las agujas del reloj y cuando llegabas a la parte de resultados están invertidos. O sea, si tú empezabas por aquí arriba, ibas bajando y luego continuabas para allá, el primer, no se me ve la mano ahora, pero bueno, el primer bloque de resultados era el de indicadores, el criterio 7 y luego venía el 6. Pues ahora han invertido el orden para poder leer todos los subcriterios dentro del modelo siendo las agujas del reloj. Si no, te obligaba a leerlo de arriba abajo y luego volver otra vez por el otro lado de arriba para abajo. Nada, es un cambio menor simplemente este cambio, pero bueno, más que nada para que estéis atentos porque si no te fijas parece casi imperceptible y quizá un día lo descubres. ¿De acuerdo? Estos serían los principales cambios así más relevantes que afectarían al modelo, a lo que sean los criterios y los subcriterios. En cambio, en cuanto al Redder, también ha habido cambios. El cambio más importante, y para mí es la prueba de este esfuerzo por simplificar, es que han reducido las matrices Redder. Antes habían tres, había una para el bloque de dirección, otra para el bloque de ejecución y otra para el bloque de resultados. Ahora lo que han hecho ha sido que, como han entendido que prácticamente era lo mismo, lo han simplificado y han dicho, oye, no, vamos a hacer una matriz Redder para los bloques de dirección y ejecución, que va a ser la misma, y otra para el de resultados. Es decir, vuelve un poco como antes, cuando había una matriz Redder para los agentes facilitadores, aquello que hacías tú para conseguir resultados, y otra matriz Redder para los resultados. ¿Vale? Ahora damos un paso atrás, hemos sacado un poco de lastre, y entonces, ¿en qué afecta? En que antes la matriz Redder de bloque de dirección no le aplicaban los elementos de analizado, o perdona, los atributos de analizado y flexible. Pues ahora sí que aplican, ¿vale? Este es el gran cambio. Y aparte de estos, han habido pequeños cambios, que los veis aquí subrayados, estas son las dos matrices, han habido pequeños cambios en cuanto Hola. a las descripciones de los atributos. ¿Sí? O sea, primer cambio, que el Redder del bloque de dirección incluye el atributo de alineado y de flexible. Segundos cambios, estos pequeños cambios que ahora os voy a ir comentando uno a uno. Primero, en alineado, antes el redactado hacía referencia a que tenía que estar alineado al propósito, visión y estrategia. Perdona, antes hacía referencia a que tenía que estar alineado con el bloque de dirección. Y ahora lo que te dice es que tiene que estar alineado con el propósito, visión y estrategia. Es decir, el redactado queda de la siguiente manera. Los enfoques apoyan el propósito, visión y estrategia de la organización y están integrados con otros enfoques relevantes. ¿Por qué? Porque como antes el alineado no estaba en el bloque de dirección, para definir el alineado lo que decían es que tenía que estar alineado con el bloque de dirección. Pero claro, como ahora también aplicar al bloque de dirección, esto no tenía sentido. Entonces, el alineamiento lo han centrado justamente allá. Permitirme añadir que para mí tiene mucho sentido, porque evidentemente los elementos de dirección pueden estar alineados, no porque sean elementos de dirección, no tienen por qué estar alineados. Mi estrategia puede y debe estar alineada con la estrategia de los headquarters si soy una empresa internacional, por ejemplo. O soy un hospital concertado, mi estrategia debería estar alineada con los planes directores de salud o de universidades o lo que sea, soy un centro concertado. Es decir, que tenía todo el sentido del mundo. Antes, esta parte no es que no estuviera, ya estaba incluida, pero en la parte de sólidamente fundamentado. Cuando decían que el enfoque tenía que dar respuesta a las necesidades de los grupos de interés. Los grupos de interés externos estaban. Pero al final, ¿qué diferencia hay entre esto y que está alineado? O sea que el cambio realmente no es relevante a nivel ni de puntuación ni de nada. Simplemente lo que han hecho es afinar un poco y reducir el número de matrices redes para simplificar. ¿Vale? Otro cambio, en la parte de implantado se ha cambiado una palabra. En vez de hablar de que se tiene que implantar de manera eficaz, ahora hablan de consistente. Entonces dicen, los enfoques se implantan de forma consistente en las áreas relevantes de manera oportuna. Bueno, son cambios, como veis, muy, muy menores. Más cambios. En analizado y comprendido se ha añadido el concepto de información interna y externa.
¿sí? Entonces hablan de se recoge, comprende y comparte la información interna y externa, así como el feedback relativo a la efectividad y eficiencia. Recordar que antes solo hablaba del feedback. Entonces podía dar lugar un poco a confusiones de que para hacer análisis todo este análisis de los enfoques y su despliegue se tenían que utilizar solo mecanismos de feedback, pero el feedback podía ser también con resultados internos, con resultados de indicadores. Entonces, para no llevar esta confusión, pues han incluido esto, información interna y externa, así como el feedback. Y así ya queda todo claro. En la parte, y seguimos en el header, en el elemento, en el atributo, perdona, de asimilado y mejorado, se ha simplificado y ahora se hace referencia directa a lo que se hablaba antes de analizado y comprendido. Entonces, el redactado queda de la siguiente manera. Los hallazgos de la información interna y externa, así como el feedback, es decir, lo que hemos dicho anteriormente, se utilizan para inspirar la creatividad y generar soluciones innovadoras con el fin de generar mejoras, innovaciones en los enfoques y su despliegue. Bueno, básicamente un cambio para alinearlo con lo anterior y para seguir con este relato de continuidad, que primero hemos de analizar y entender cómo está siendo el funcionamiento del enfoque y su despliegue, hemos de recoger datos, hemos de analizarlos y a partir de aquí, a partir de estos datos analizados y estos resultados analizados y comprendidos previamente, lo que hemos de hacer es determinar qué mejoras queremos implementar, ¿vale? Bueno, esto es un resumen de todos los cambios, ¿eh? Si os fijáis aquí a mi derecha está todo el tema de que se incorporan el alineado y flexible, aquí arriba que se alinean las dos matrices. Me voy a cambiar de lado para que veáis y aquí los otros cambios que hemos ido viendo. Entonces, vamos a pasar a red de resultados. Y aquí han cambiado la definición de relevancia y utilidad. Y aquí se hace referencia a un conjunto de resultados que estén vinculados a las expectativas, desempeños estratégicos y operativos de los grupos de interés. Antes simplemente decían que el conjunto de resultados tenía que hacer referencia al propósito, visión y estrategia, ¿vale? Esto lo han afinado. Insisto, no quiero alargarme porque me estoy alargando demasiado y nos quedamos sin tiempo para preguntas, pero son cambios menores para facilitar la comprensión y darle más solidez al contenido del modelo. En tendencias, antes hablaban de un periodo ciclo estratégico. Recordar que antes era una tendencia de 3 años que te pedían. Luego lo cambiaron por un periodo y ciclo estratégico. Ahora hablan de un periodo o ciclo apropiado. ¿Por qué? Porque daba confusión decir, oye, en periodo o ciclo estratégico quiere decir lo mismo que mi plan estratégico o qué, porque quizá hay algún enfoque que el periodo o ciclo estratégico son 2 años porque es lo que dura un proyecto puntual. ¿Vale? Entonces, da todavía más flexibilidad tanto al que aplica como sobre todo en este caso al evaluador para aplicar criterios y sentido común a la hora de analizar tendencias. Es decir, que con tendencias de 1 o 2 años también podemos valorarlas positivamente. No necesitamos esos 4 resultados para medir las 3 tendencias entre ellos. Y por último, también en cambio menor. Antes hablaba de objetivos relevantes, es decir, que tú tienes que cumplir los objetivos y que estos además fueran relevantes. Pues en vez de relevantes, es decir, que tienen que ser ambiciosos, ¿vale? Es un cambio de vocabulario que tiene que ayudar en la comprensión y entendimiento del modelo. Pasa una cosa parecida con las comparaciones. Antes te pedía comparaciones externas relevantes y ahora lo que te pide son comparaciones externas ambiciosas. Pero el espíritu, insisto, no cambia. Y este cambio también porque había dado lugar a malas interpretaciones. El nombre, y aquí sí que cambia, el único nombre de atributo que cambia es el de predictivo. Llega el último elemento en el análisis del rendimiento de los resultados. Recordad que teníamos la tendencia, los objetivos, la comparación y luego el predictivo. Y aquí parecía que tuvieran que ser unos resultados especiales, que hablaran del futuro, predictivos y tal. Y la explicación no está muy clara. Y ahora lo clarifican por si alguien no lo había acabado de entender. En vez de predictivo se va a llamar confianza futura, un poco volviendo a un nombre que había antes. Y aquí lo que vamos a evaluar es evaluar el rendimiento de los resultados a futuro, que es de lo que va. Es decir, de todos los resultados que me has presentado, ¿qué confianza tenemos que en un futuro estos resultados vayan a ser buenos? ¿Sí? Entonces, lo de predictivo podía llamar un poco la confusión.
de si teníamos medidas predictivas. Y no va de esto. El atributo va de evaluar el rendimiento a futuro de los resultados que se presentan. ¿Vale? Entonces, la definición la han clarificado y es la siguiente. Dicen, hay confianza en que los resultados se mantendrán en el futuro, basada en la comprensión de las relaciones causa-efecto, el análisis de los datos y los patrones de rendimiento. Es decir, ¿en qué nos podemos fundamentar para decir si en el futuro los resultados van a ser buenos o no? Pues primero en las relaciones causa-efecto, que son uno de los ejes básicos del modelo. La organización entiende qué es lo que le ayuda a conseguir buenos resultados y protege esas cosas que ayudan a conseguir buenos resultados y tiene estrategias y políticas para reforzar esto, pues vamos a tener confianza en que va a pasar. Una organización que todavía no ha entendido las teclas que hay que tocar para tener buenos resultados no va a dar confianza en que en un futuro pueda tener resultados. La organización que sí que lo ha entendido, que ha hecho un buen análisis de los datos y es capaz de definir las estrategias adecuadas, estas nos va a dar confianza. Pero también el análisis de datos y también patrones de rendimiento nos pueden dar confianza de que en un futuro los resultados serán buenos, ¿vale? Pero por favor, aquí tengamos muy claro que la esencia es uno de los elementos, de los atributos para valorar el rendimiento de los resultados, que después de la tendencia al cumplimiento de objetivos y las comparaciones externas está el test, el reto de ver si a futuro el rendimiento seguirá siendo bueno. Y para esto, la principal herramienta es las relaciones causa-efecto junto con análisis de datos y patrones de rendimiento. ¿Vale? Bueno, estos son los cambios también. Lo he puesto aquí en resumen porque como os van a enviar la presentación, pues si tenéis una chuletilla en una diapo de todos los cambios que hay en la matriz Redder y no tenéis que estar revisando y comparando con los dos modelos. Lo tendréis un poco más fácil. ¿Sí? Y ya dicho esto, vamos ya para la recta final, que es que también hay cambios en el esquema de reconocimiento. Y han hecho una cosa que para mí tiene bastante sentido, que es, oye, ¿por qué ponerle límites al campo? ¿No? La puntuación va del 0 al 1000, pues porque se acababan los sellos antes en el 500 y ahora en el 700, ¿no? Pues de alguna manera han dicho, oye, pues no, pues con la puntuación que se tenga se obtendrá un sello. O sea, de momento le han dado entrada al sello 800 porque el 900 se antoja como imposible. Pero la esencia es decir, oye, pues la puntuación que tengas es el sello que tendrás. Entonces, antes una organización que pudiera tener 820 puntos tenía un sello 700, pues ahora no, pues ahora tendrá un sello 800, ¿sí? En ese sentido han ampliado. Por otro lado, han ampliado también por debajo y han dicho, oye, pues vamos a abrir la ventana y también alguien que se presenta, antes se presentaba ante un sello 200, pues si no saca 200, pues quizá puede sacar un 100. Entonces ya abrimos todo el abanico. Lo que os voy a decir ahora es provisional. Se está mirando a ver cómo va a quedar. Y os hago un avance. Pero parece que va a haber la opción de que haya una evaluación mediante un diagnóstico rápido que no te va a requerir preparar una memoria. ¿Sí? Estas evaluaciones, evidentemente, serían lo que sería antes el sello de compromiso con la excelencia, no el sello de reconocimiento, sino el sello de compromiso con la excelencia, que como tope podía ser de 200 puntos, es decir, como antes, de 100 o de 200. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no requiere un nivel alto de preparación. Hay que acabar de ver, pero parece que preparando la información clave o así, pues quizá ya podría ser suficiente. El tema es que con una preparación mínima, para aquellas empresas que quizá su barrera a presentarse y a empezar a utilizar el modelo es tener que presentar la memoria, pues una manera de incentivar y acoger a aquellas empresas que quieran empezar a utilizar el modelo, pero por el esfuerzo operativo que les pueda suponer hacer la memoria, pues nos estaban animando. Y que además puedan tener un diagnóstico rápido. Evidentemente, este diagnóstico rápido, como no es fiable porque no hay una memoria y no se ha podido preparar adecuadamente la evaluación, pues el tope sello, aunque tengas potencial para sacar un 500, pues que como máximo vas a sacar el sello 200. Y además, este sello parece que tiene una vigencia más corta de un par de años. Todo esto está pendiente de validación, esto lo han sacado desde la FQM, pero aquí ahora el Club Excelencia está viendo de qué manera esto lo aplica y todavía no está nada decidido. O sea que tomarlo simplemente como una información de avanzadilla de por dónde parece que pueden ir los tiros, pero insisto
no está confirmado. Por cierto, ahora que hablamos del Club de Excelencia, en la traducción del modelo, el modelo ya sabéis que está disponible en inglés, podéis acceder al nuevo modelo en la página web de la FQM, en su versión en inglés, evidentemente, y gratuita en formato electrónico. Y la de castellano, desde el Club de Excelencia, me han comunicado que ya está enviada al FQM, con lo cual parece inminente, pues quizá en 3 semanas, pues ya también está disponible la versión en castellano del modelo FQM, para aquellos que tengáis interés. Si vais a aquellos que tuviáis la plataforma de evaluación digital, pues allá ya tenéis introducido las opciones para poder trabajar con el modelo 2020, ya están allá, pero en inglés, evidentemente. Y también sigue las opciones con el modelo 2025, perdona, el modelo 2020 sigue en español como estaba. Y el 2025 está disponible, pero solo en inglés. Y cuando esté publicado, pues ya también se cambiará en la plataforma de evaluación digital. Y estos son los principales cambios. Entonces, ¿a partir de cuándo el módulo 2025? Pues ya, porque ahora ya sale y nada, pues será los evaluadores que tengan que participar tendrán que convalidar con el nuevo modelo su capacitación. Pero aparte de esto, pues supongo que a partir de verano pues ya se podrá optar. Lo que sí que es seguro es que en principio, si no cambia nada, a partir del 1 de enero de 2025 ya todas las evaluaciones deberían ser con el modelo 2025. ¿Sí? No sé si puede haber alguna excepción en algún caso concreto. Para mí no es relevante, porque quien se hubiera preparado con el modelo 2020, con lo mismo puede ir a solicitar el sello con el 2025. No cambia absolutamente nada. Si me preguntáis a mí, mi consejo ya directamente al 2025, que es el que estará vigente. El modelo 2020 pues ya es un modelo que ya ha finalizado su etapa de servicio y es como un zombie que le llamo yo, que está vivo pero está muerto ya. O sea que le quedan unos años para seguir coleando, unos meses, perdón, para seguir coleando, pero ya está. Entonces, mi consejo, no tengáis ningún tipo de respeto al nuevo modelo, no hay cambios. Quien se haya preparado en base al modelo antiguo puede, con lo mismo que tenga preparado, puede ir al 2020 y no va a verse afectada su puntuación de ninguna manera. ¿Vale? Este sería mi consejo. Entonces, ya para acabar, que vamos muy justos de tiempo, conclusiones principales. Primero, no hay cambios relevantes que afecten a los fundamentos, ¿sí? Son cambios que sobre todo van a mejorar la estructura, calificar títulos, clarificar vocabulario y simplificar y facilitar la comprensión del modelo. Básicamente esto. Se ha simplificado el lenguaje y se ha mejorado la estructura del Reader. Pero insisto, es casi más a nivel de evaluador o de usuario avanzado del modelo. Para uno que se lo mire un poco por encima y no profundice mucho, pues realmente, o sea, que no sea evaluador, en definitiva, pues realmente los cambios prácticamente ni se va a enterar. Solo que el que empiece ahora, pues quizá le van a ser más fácil de entender cosas. Es la única cosa. Es decir, que para el que no tenga el nivel avanzado, para el que empieza a descubrir el modelo, este modelo le va a ser más fácil de comprender porque han mejorado el vocabulario y la estructura. Estos cambios han ayudado a este refuerzo de la coherencia y la lógica interna. El cambio de orden de alguna cosa, algunos cambios de algunas palabras, de títulos, etcétera. Todo esto ayuda a reforzar el cambio también en el criterio 7. Bueno, son estas cosas que ayudan un poco a que coja un poco más de fuerza. Y lo que también es un push, que no es nada nuevo, pero es un push, es este mayor énfasis en esta finalidad de ayudar a las organizaciones a impulsar este éxito sostenible, este eslogan que decíamos de Driving Sustainable Performance, que es un poco lo que antes yo creo que está un poco huérfano. Faltaban, ¿es un modelo de qué? Cuando habían eliminado la palabra excelencia, entonces ahora es un modelo de qué, ¿no? Pues un modelo para esto, dejarme hacerlo en inglés, es un modelo para to drive sustainable performance, para conseguir que podamos tener este éxito sostenible. Ya sé que no es una traducción literal, pero probablemente es la que me guste más, por la traducción literal quizá no tiene tanto impacto. En cualquier caso, y con esto acabo, el modelo sigue siendo, a mi juicio, un marco estupendo para apoyar a las organizaciones, para mejorar sus resultados y garantizar su sostenibilidad a este largo plazo. Entonces, como siempre, pues animar a todo el mundo a utilizarlo y a quedarse sobre todo con la esencia, con el espíritu de lo que pide el modelo, recordar que no es prescriptivo,
es una herramienta de autoayuda que nos va a ayudar a mejorar nuestra gestión y que no nos obliga absolutamente nada. Y hasta aquí mi intervención. Ahora abriríamos el turno de preguntas. No sé si alguien por el chat ha hecho alguna pregunta o no. Gracias, Pau. No, de momento por el chat no hay preguntas. No sé si alguien tiene algún comentario o levanta la mano o escribe por aquí, lo que queráis podéis intervenir. Os he silenciado, pero no tengo problema en volveros a conectar si tenéis alguna pregunta o comentario. Y nada más, lo que os digo es que aquí estamos y que el próximo webinar lo tenemos aquí de la mano de otro consultor de Comtech, Jordi Basora, sobre las metodologías de retroalimentación continua de los clientes. Eso ya será en septiembre. Así que hasta entonces que tengáis buen verano y nos vemos a la vuelta. Yo por nosotros lo damos por cerrado. Pau, ¿te parece bien? Muy bien, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Perfecto. Pues buenas tardes a todos. Adiós.